Bueno, ahora lo que vamos a ver a continuación es el comienzo del cuerpo de la carta. Ustedes saben que, bueno, Pablo está escribiendo a los Corintios, hicimos una introducción bastante clara, bastante extensa la clase pasada, donde vimos las circunstancias donde la carta fue escrita, a quién fue escrita. Nos detuvimos bastante en la vida de Pablo. Vimos que la ciudad de Corinto era una ciudad, muy particular. En primer lugar, por la clase de cultura que había allí, la cultura griega. Sabemos que los griegos amaban, y todos los que están influenciados por su cultura, aman las palabras adornadas, lo que Pablo va a llamar sabiduría de palabras, y que hoy lo vamos a ver. Vimos que esta ciudad era muy... en realidad era la segunda ciudad más importante de Grecia, y era muy rica, y tenía la característica de tener dos puertos, que venían, un puerto donde venían todos los navíos de Oriente y el otro puerto donde venían los de Occidente. O sea que realmente era un punto neurálgico Corinto. Había gente de todo tipo, de todas clases sociales, y era un centro de pecado. Sería lo que hoy conocemos, la fama de Las Vegas mezclado con la fama de Nueva York, ¿no? Una cosa así. Y tal es así que había una palabra, habíamos dicho, una palabra que se había inventado a raíz de la pecaminosidad que había en esa ciudad, que es algo así como corintear, llevado al castellano. Acércate, ¿qué tal? Bueno, había muchísima idolatría, templos de todo tipo. En esos templos, había lo que conocemos como la prostitución sagrada. Había centros de entretenimiento para todos los marineros y todos los turistas que había. Una ciudad muy populosa, también una ciudad de unos 400.000 habitantes. Bueno, y esas características de la ciudad, necesariamente después llegaron a la iglesia también. La iglesia en Corintios era una iglesia problemática. Y Pablo estuvo 1 año y medio en esa ciudad. Y cuando leemos el capítulo 18 de Hechos, vemos lo que sufrió Pablo en ese tiempo. Y hoy vamos a ver un poquito también por qué sucedió eso. El hecho es que Pablo estaba tan apesadumbrado en esa ciudad, porque primero había empezado a predicar en las sinagogas, y como siempre ocurre, en un primer momento tuvo cierta aceptación, pero después, lo echaron y empezó a predicar en la casa de un tal Justo, recibiendo, mucho fruto, pero a la vez mucha oposición, a tal punto que en esta ciudad se le aparece en persona al Señor Jesús para darle ánimo. Le dice: Pablo, no temas, porque acá tengo mucho pueblo todavía. Entonces, el mismo Señor Jesús se presentó a Pablo en esta ciudad para animarlo, para que siga. 1 año y medio estuvo allí. Hasta que finalmente, lean ese capítulo, lo llevaron delante de las autoridades, del procónsul, finalmente no pasó a mayores, pero tuvo muchísima oposición. Acá en esta ciudad, él conoció a Aquila y Priscila, un matrimonio que, muy importante en su ministerio. Con Aquila y Priscila dejaron la ciudad y de ahí se fueron para Éfeso. En Éfeso quedaron Aquila y Priscila, y Pablo prometió que iba a volver. Él tenía algunas cosas que hacer,
Parece que lo que él quería era celebrar la fiesta, la Pascua, en Jerusalén. El hecho es que, bueno, fue a Jerusalén, volvió a Antioquía y inmediatamente comenzó su tercer viaje misionero, visitando todas las iglesias que había establecido en Galacia, en toda la zona de Asia, y finalmente llegó a Éfeso, donde estuvo 3 años, y allí es donde escribió la primera carta a los Corintios. Y vimos un poquito la circunstancia también. Mientras Pablo estaba haciendo todo ese viaje para llegar a Éfeso, había llegado a la ciudad Apolos, un predicador muy dotado, pero que no tenía bien clara la doctrina cristiana. Aquila y Priscila lo escucharon y, bueno, lo llevaron aparte y lo adoctrinaron bien. Cuando este hombre, un verdadero hombre de Dios, estuvo bien formado en el Evangelio, lo enviaron a Corinto. Y bueno, realmente allí fue muy bien recibido porque él tenía todas las características que agradaban a los griegos. Él era un gran orador, tenía mucha facilidad de palabra para entregar el mensaje. Entonces, muchos de los corintios entendieron que Apolos era superior a Pablo. Por eso la autoridad de Pablo estaba siendo muy cuestionada. Pablo estaba en Éfeso, llega noticias por medio de los de Cloé de las diferencias que había en la iglesia. En los capítulos 1 hasta el 6 de la primera carta a los Corintios, Pablo va a tratar sobre las noticias que le trajeron estas personas que se los conoce como los de Cloé. ¿De qué les hablaron los de Cloé? En primer lugar, de las divisiones que había en la iglesia. También les hablaron de que había un caso de incesto y que había mucha inmoralidad, hasta el punto que los varones de la congregación tenían trato con rameras. Bueno, todas estas cosas trata Pablo en los primeros 6 capítulos. Pero también le llega a Pablo una carta enviada por los corintios, donde le preguntan sobre muchas situaciones que no tienen claras. Entonces, de los capítulos 7 en adelante, Pablo va a responder a esa carta que le enviaron los corintios, donde va a tratar todos esos temas que le preguntan, sobre el matrimonio, sobre el atavío de las mujeres, sobre la cena del Señor, los dones, incluso la resurrección de los cuerpos. Bueno, Pablo va a tratar todos esos temas. Entonces la carta claramente se divide en 2. En la respuesta de Pablo a los de Cloé y la respuesta de Pablo no a los de Cloé. Trata sobre los problemas que los de Cloé le contaron a Pablo. Y la otra parte, la del capítulo 7 en adelante, la respuesta a las cuestiones que les preguntaban los corintios. ¿Se entendió más o menos? Entonces, bueno, Pablo hace una introducción, la estuvimos viendo, de la carta, una introducción bastante común para lo que se acostumbraba en esa época, pero cada palabra que Pablo menciona, cada palabra que él dice, tiene un propósito. O sea, él se atiene a las costumbres de redacción, pero con cada palabra que él escribe, está preparando el terreno para lo que va a venir. Él les muestra indirectamente que ellos están muy concentrados en el ahora, en lo terrenal, y no piensan en el porvenir, en el día del Señor. Y él les dice que ellos fueron llamados a la comunión con Jesucristo. Esto está preparando también el terreno porque ahora le va a hablar sobre las divisiones de la iglesia. Si ellos tenían comunión con el Señor Jesucristo, nunca puede haber divisiones en la iglesia. No se puede tener comunión con el Señor y no tener comunión con los hermanos. Entonces,
Ahora Pablo va a tratar con el primer problema, que es el más grande. Porque los demás problemas, digamos, son subordinados a este gran problema. El problema de la división es el gran problema, el problema madre de la iglesia. Porque cuando hay división, bueno, justamente la esencia de la iglesia desaparece. Ustedes se acuerdan que el Señor Jesús oró por la unidad de la iglesia. Y Él dijo que toda casa o todo reino que está dividido no puede prevalecer. Bueno, eso sucede con la iglesia. La iglesia no puede estar dividida. Entonces vamos a leer los versículos 10 hasta el 17, donde Pablo toca el tema de la división, pero es el tema que va a estar en primera plana hasta el capítulo 5. Pablo no es que acá lo trata y después se olvida. No, él vuelve una y otra vez sobre ese tema. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a los de la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces Pablo comienza a tocar este tema y lo hace desde un punto de vista pastoral. No empieza enojado, no empieza a retar, sino que, fíjate, él habla en forma de ruego. Dice, os ruego pues, hermanos. Los trata con delicadeza, con dulzura. Hola. Dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Os ruego. También se traduce como los exhorto, los animo, los amonesto, por el nombre del Señor Jesucristo. Acuérdate que él había dicho que habían sido llamados a la comunión de Jesucristo. Ahora él les ruega en el nombre del Señor Jesucristo. Ellos debían ser coherentes con eso, coherentes con la comunión, con el nombre del Señor Jesucristo. Entonces le dice que les rogaba que hablen todos, de que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ahora, lo que les estaba diciendo Pablo no era que tenían que todos pensar igual, porque no se trata de eso. Claro que en los asuntos de primera línea, digamos, de la doctrina, todos tenían que estar de acuerdo. Pero bueno, había asuntos que podían estar en desacuerdo, que podían pensar diferente. Pero eso no quita de que ellos tuvieran que estar en desunión. Lo que les está diciendo acá es que lo que tenían que hacer era renunciar a esa actitud divisionista que había entre ellos. Como decíamos, el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, Él oró por la unidad de la iglesia. Fíjate lo que el Señor Jesús decía en esa oración. Lo vamos a encontrar en Juan 17, 20 en adelante. Si hay preguntas, vayan haciéndolas.
Juan 17, 20. Dice, mas no ruego solamente por estos, por los discípulos, por los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es el sello de distinción de la iglesia es la unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Esta es la oración que hizo Jesucristo al Padre, la unidad de la iglesia, la unidad, la perfecta unidad, que sean uno. Y incluso el apóstol Pablo también en la carta a los romanos vemos que él ora también, bueno, en este caso por los romanos, por el tema de la unidad. Dice en Romanos 15:5, pero el Dios de la paciencia y la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Un mismo sentir. Habla de una misma manera, una misma mente y un mismo parecer. Ese parecer, ese sentir, esa manera, se refiere a el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Una disposición, una actitud para el hermano. En la carta a los Efesios, Pablo habla precisamente de eso. ¿Cuál es esa actitud? Fíjate, en Efesios 4:1 hasta el 3 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y escuchá, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. De ese sentir se trata. Estar solícitos en guardar la unidad. En amor, en el vínculo de la paz, con humildad, con mansedumbre. Todo lo contrario de lo que había en la iglesia de Corintios, porque cada uno tiraba para su lado. Había grandes diferencias, incluso socioeconómicas. Y no tenían todos ese parecer, ese mismo parecer. El apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, es bien explícito con esto. Porque toma al Señor Jesús como ejemplo del sentir que tenemos que tener nosotros con respecto a los hermanos. En el capítulo 2, los versículos 1 en adelante de Filipenses, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esa es la actitud. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, de eso se trata, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Te das cuenta de la clase de actitud? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Con semejante ejemplo, ¿cómo yo me voy a creer más que mi hermano? ¿Cómo no voy a tener paciencia con él? Esa es la actitud. No una actitud de divisionista, sino que todos tengan esa misma actitud, esa misma mente, ese mismo parecer. Che, estamos muy serios. A ver. Ahí está, ven. ¿El sentir y el mover es lo mismo? El sentir y el mover. Hay en algunas iglesias que se habla mucho del mover del espíritu y el sentir del El mover del espíritu me parece que se refiere a algo más sobrenatural, ¿no? Algo como que esperan que suceda algo más allá de lo que de lo normal, me parece, ¿no? Mover del espíritu. Pero lo que vemos acá, y también vamos a verlo a lo largo de este capítulo, que cuando se habla de poder del espíritu, porque acá se habla de poder, y que Pablo habló en el poder del espíritu,
Está hablando del poder de la palabra, el poder que tiene la palabra para salvar, para sacar de un muerto en delito, en pecado, transformarlo, darle vida. Así que de eso se trata el poder. No en milagros, que también vamos a ver en este mismo capítulo, que no tienen, los milagros no hacen que las personas crean. No tienen en sí mismo esa virtud de que las personas crean. Pueden ver un milagro y no creer. El poder del Evangelio, eso es lo que despierta las vidas. Ahora, mover y vos dijiste sentir. Bueno, el sentir de acá lo estamos viendo. El sentir que hubo en Cristo Jesús. El mismo sentir que tenemos que tener todos. El sentir de guardar la unidad, ser solícito en guardar la unidad, de estimar al hermano, de sus intereses, su crecimiento, sus necesidades, como más importante que las mías propias. Ese es el sentir que todos deben tener para que la unidad prevalezca. Claro, hace referencia a un sentir más de coincidencia y de intereses que un sentir de emocional. Vinculado a los afectos y las emociones en ese sentido. Porque me parece, Pablo estaba viendo que los hermanos que estaban ahí no tenían el mismo sentido, o sea, los afectos y las inclinaciones no eran amorosas hacia los demás hermanos. Interpreto eso. Sí. Y evidentemente... Claro, porque vos podés tener una idea sobre el milenio y yo puedo tener otra. Claro. Son cosas secundarias y que no tienen por qué tener ningún tipo de división entre nosotros. O sea, lo tenemos que soportar y hablarnos con humildad, con mansedumbre, y tiene que prevalecer la unidad. Y así en todo sentido, o sea, considerar lo que dice Pablo, ser solícito, y cuando dice ser solícito, en guardar la unidad, está diciendo, tenés que poner todo tu esfuerzo en guardar la unidad. Lo que podemos traducirlo al castellano, está prohibido ofenderse. No hay manera de que vos puedas justificar sentirte ofendido. No hay manera. Porque si Cristo Jesús se humilló a sí mismo, siendo Dios, se humilló hasta la muerte en la cruz, ¿cómo vos podés exaltarte de alguna manera? ¿Cómo vos podés creer que mereces algo, siendo que el Señor Jesús fue a la cruz? Si vos te ofendés, es porque crees, a mí no me han considerado como lo que realmente valgo. Entonces de eso se trata. Así que, hermanos, prohibido ofenderse a partir de ahora. Prohibido ofenderse. De verdad, es así. Los cristianos no tienen derecho a ofenderse. No hay derecho. A Pablo lo apedreaban, se levantaba y seguía. A ese nivel. ¿Qué te parece? Bien. Y Pablo dice, estoy hablándoles de esto porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Vos fíjate que Pablo no se iba a callar la fuente. O sea, si vos ibas con alguna noticia a Pablo, él te iba a decirle quién fue. Vos tenés que saber eso. También este sentir también debe ser el nuestro, ¿no? O sea, no escuchar chismes. Si alguien viene con una inquietud, una preocupación, bueno, está bien. Pero vos tenés que saber que si hay un problema con vos y otra persona, yo voy a mencionar tu nombre. Porque así es como se obra con fidelidad, ¿no? Con honestidad. Y Pablo dice, a mí esta noticia me la trajeron los de Cloé. Ahora, ¿quiénes eran los de Cloé? Bueno, no sabemos. Realmente hay especulación. Cloé no es un nombre de mujer. Y evidentemente, por la manera en que Pablo lo dice, era conocida por los lectores, por todos. Entonces, bueno, la mayoría de los estudiosos afirman que Cloé era una hermana de la iglesia de Corinto y que los de Cloé podrían ser o sus hijos o sus esclavos, que fueron a Éfeso con esta noticia. Otros entienden que no, que Cloé era una mujer que se dedicaba al comercio y que vivía, pero realmente es especulación esto,
que vivían en Éfeso y que sus empleados iban y venían a Corinto y a Éfeso. Entonces, en uno de esos viajes le trajeron esta noticia. De hecho, bueno, no es tan importante, ¿no es cierto? Lo que sabemos es que estas personas, los de Cloé, eran personas confiables, porque Pablo recibe esa noticia, inmediatamente confronta a la iglesia por eso. O sea que estas personas eran confiables. Pablo tenía esta palabra como verdadera. Y les dice, he sido informado de vosotros, dice, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas, rivalidades. Ahora, tenés que entender cómo era la iglesia en Corinto, cómo era la iglesia en todo el tiempo, en la iglesia primitiva, en todos lados. La iglesia primitiva, bueno, estamos hablando de Corinto, hablemos de Corinto. En Corinto había diferentes congregaciones, porque la iglesia se reunía en los hogares. Entonces, en diferentes hogares se reunía la iglesia era una sola, que se reunía en diferentes lugares. Cada congregación tendría su anciano, pastor, y había contiendas, había diferencias entre ellas. Dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Imagínate esto, ¿no? O sea, los hermanos que se reunían en la casa de Luis decían, bueno, yo soy de Apolos, y el otro decía, no, yo soy en la casa de Juan, yo soy de Pablo. Ahora vos fíjate que acá se habla de 4 grupos facciosos, 4 grupos divisionistas. Y Pablo no se muestra satisfecho con los que están de parte de él. Esto habla claramente de que la autoridad de Pablo estaba siendo muy, muy enjuiciada. Pero él no está contento con los que lo apoyaban a él. ¿Por qué? Porque estas personas estaban favoreciendo a la división de la iglesia. Entonces él dice, unos dicen yo soy de Pablo, y otros dicen yo soy de Apolos. Él nunca va a hablar Pablo en contra de Apolos. Él considera a Apolos como un consiervo. Dice, Pablo sembró, Apolos regó, el crecimiento lo da el Señor. O sea, él ve a Apolos como un verdadero consiervo, un hombre útil para la extensión del Evangelio. No siente celos por Apolos. Pero entiende que hay hermanos que están encandilados con su labia, con su verborragia. Entonces dicen, yo soy de Apolos. Otros dicen, no, yo soy de Cefas. Cefas es Pedro. Pedro se menciona, creo que en el capítulo 9, se menciona que Pedro hacía sus giras misioneras acompañado por su esposa. Seguramente Pedro estuvo en la ciudad de Corinto. Entonces algunos, también encandilados con el apóstol, porque Pedro era el apóstol más importante, era el líder de los 12, era considerado columna de la iglesia. Entonces algunos decían, no, yo soy de Cefas. Y había otros que decían, yo soy de Cristo, y nosotros podemos decir, mirá, estos eran los más espirituales. Porque estaban diciendo lo correcto, pero estaban favoreciendo a la división. Lo que muestra que no tenían ninguna comunión con Cristo, porque si hubieran tenido comunión con Cristo de verdad, nunca hubieran favorecido a la división, nunca hubieran sido otro grupo de división. Ellos hubieran estado solícitos en trabajar por la unidad de la iglesia. Sin embargo, era otro grupo faccioso. Había 4 grupos dentro de la iglesia pujando entre sí. Y Pablo les hace unas preguntas, 3 preguntas, y con esas preguntas le muestran a los corintios lo ridículo que es
que haya división en la iglesia. La primera pregunta que les hace es, ¿acaso está dividido Cristo? Y en el original la idea es, ¿acaso Cristo está roto en pedazos o dividido en pedazos? La respuesta ni se debe mencionar. La respuesta es no. Es una locura. Es una locura pensar que Cristo está dividido. Entonces Pablo sigue con otra pregunta. ¿Fue crucificado Pablo por nosotros? ¿Qué respuesta tienen que dar? No, otra locura. Ni Pablo, ni Apolos, ni Cefas fueron crucificados por ellos. Porque Pablo, Apolos y Cefas eran simples hombres. Si hubieran sido sacrificados, era una muerte más y se acabó. No podían tomar nuestro lugar. Solo Cristo puede tomar nuestro lugar. Entonces no, Pablo no fue crucificado por nosotros. Entonces, aquel que dice yo soy de Pablo, está diciendo realmente una tontería, o yo soy de Apolo, o yo de Cefas. Y la tercera pregunta es, ¿o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Y cuál es la respuesta? No. O sea, vos te bautizás en el nombre de aquella persona con la que te identificás completamente. Nosotros somos bautizados en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No en nombre de una persona. Todo esto demuestra lo ridículo que es hablar yo pertenezco a este, yo pertenezco al otro. La iglesia es de Cristo. La iglesia es de Cristo, no de hombres. Es ridículo entonces seguir a hombres. Es ridículo seguir a hombres. Eso es lo que está diciendo Pablo. Es una tontería. Es una estupidez. Porque Cristo fue el que murió por nosotros. Y nunca el Cristo puede estar dividido. Yo sé que están saliendo preguntas ahí. Y dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo. Pablo está agradecido porque él no se dedicaba a bautizar. Después nos va a decir por qué no se dedicaba a bautizar. Solamente algunos pocos. Dice, a Crispo, vos vas a encontrar ese nombre, si querés buscarlo, Hechos 18:8. Y a Gayo, buscad Hechos 19:29. Alguno que lo lea. Hechos 18:8. Crispo, ¿quién era Crispo? A ver. Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Él fue uno de los primeros que se convirtieron. Crispo, el principal de la sinagoga. A raíz de su conversión, parece como que otros también vinieron a Cristo. Y Gayo, 19:29. Y la ciudad se llenó de confusión, y aún no se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Eso pasó en Éfeso. Y después en Romanos también se habla de que la carta parece que la escribió en Corinto, a los romanos, y parece que, no, de hecho habla que Pablo estaba viviendo en la casa de Gayo. Bien, entonces dice, yo no bauticé a ninguno de vosotros, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre, para que ninguno piense de él más allá de lo que era. Entonces, él no se dedicaba a bautizar. Y dice, también bauticé a la familia de Estefanas. Es como que Pablo se está acordando, ¿viste? Dice, sí, bauticé a Crispo, a Gayo, y también a la familia de Estefanas. Y si vos te fijás en el versículo 16, capítulo 16, versículo 15, casi se justifica porque se había olvidado. Fíjate, ¿qué dice? Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas eran las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los... Claro, fueron a los primeros convertidos los de Estefanas.
en Acaya, en Grecia. Y bueno, por eso Pablo se había olvidado de ellos. Bueno, bautizó a los de la familia de Estéfanos, a Gayo, a Crispo y a alguno más, pero a nadie más. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar. Acá está la causa. Cristo no lo envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. No fue enviado a bautizar, sino a predicar. El ministerio que el Señor le había encomendado fue el de la predicación. En Romanos 1.1 leemos: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Esta era su misión. Y fíjate lo que él dice, porque es muy importante. Sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Sobre este tema ahora él se va a extender. Siempre está hablando de la división de la iglesia, pero va ahora a extenderse sobre el tema de la palabra de la cruz. Porque él dice, yo no vengo con sabiduría de palabras. Cuando dice sabiduría de palabras, se está refiriendo a ese tipo de predicación donde se habla con mucha elocuencia, ¿viste? Mucha flor, muchas cosas agradables que les encantaban a los griegos. Pero él dice, si yo predico esto, si yo predico de esta manera, dándole demasiada importancia a la manera en que se dice, hago vana la cruz de Cristo. Fíjate lo que él afirma. Él no predica con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Por qué dice esto? Porque él confía plenamente en el poder de la palabra, de la cruz, en el Evangelio. Por eso no hay que adornarlo. Él entendió que no hay que adornar el Evangelio porque la palabra es suficiente. Si se adorna demasiado, pierde eficacia la palabra, el poder que tiene. Dice Romanos 1.16. A ver quién se la sabe de memoria. ¿Por qué no? No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. El judío primeramente y después poder de Dios para salvación. Entonces, eso es lo que hace, lo que produce vida, el poder de Dios, no la elocuencia, no las flores, el lenguaje florido, no. La palabra la da, el poder lo tiene la palabra. Por eso, como les decía, ahora Pablo se extiende en esto, porque es muy importante que entendamos el poder de la palabra. Y dice en los versículos 18 en adelante, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Bueno, bien claro. Y él antepone o hace un fuerte contraste entre la sabiduría de palabras
y la palabra de la cruz. Y lo que dice claramente es que la palabra de la cruz divide al mundo en dos. Fíjate, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. O sea, que la palabra de la cruz divide a los que se salvan de los que se pierden. No hay una posición intermedia. La palabra de la cruz divide a los que se salvan de los que se pierden. Para los que se salvan, dice, es poder de Dios. Para los que se pierden, es locura. En la carta de los Corintios, en la segunda carta de los Corintios, dice, versículo 2:15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte. Y a aquellos olor de vida para vida. ¿Qué te parece? Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? O sea, la palabra de la cruz divide a los que se salvan y a los que se pierden, a los que viven y a los que mueren. Mirá si tiene importancia la palabra de la cruz. Y dice, bueno, que para los que se pierden la palabra de la cruz es locura. Y si ustedes buscan otras versiones, van a encontrar que se traduce también como necedad, la palabra de la cruz es necedad, es ridiculez, es tontería, también puede traducirse como insensatez, estupidez, y hay muchas otras sinónimos que no vamos a mencionar. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Para el mundo, la palabra de la cruz, el Evangelio, es sencillamente una estupidez. Una estupidez. ¿Qué es? Una estupidez. Eso es lo que es. Y en esa época, vos sabés que no se crucificaba a cualquier persona. La condena de la cruz era para determinados tipos de criminales, para los peores, o para los esclavos que fueron criminales. Entonces, es una locura para las personas de esa época pensar que un crucificado podía traer salvación. O sea, es la última de las personas en que se puede pensar que puede traer algún bien. Es una tontería, es una ridiculez. Ahora, el problema es que considerar la palabra de la cruz como locura trae la perdición eterna. Y cuando leemos los que se pierden en el lenguaje original, la idea es los que se están perdiendo. O sea, ahora la gente se está perdiendo. Porque la palabra de la cruz está ahí, está siendo pronunciada todo el tiempo. Y ellos se están perdiendo. Ellos son agentes de su propia perdición. Se están perdiendo. Dice 2 Corintios 4:3, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Y en 2 Tesalonicenses 2:9, hablando del anticristo que se va a manifestar en los últimos tiempos, es inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Los que se pierden creen todos los engaños. Nunca la verdad. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron el amor de la verdad. El amor de la verdad lo recibieron ¿quiénes? Los que se salvan. Por eso ellos se creen todas las mentiras. Los que se salvan, dice, esto es a nosotros. Pablo entonces se incluye a sí mismo, incluye a los corintios y nos incluye también a todos nosotros. Los que se salvan, a nosotros, dice, es poder de Dios. Pero la idea original, en el griego, no es los que se salvan como que nosotros tenemos algún papel. Es los que están siendo salvados. El agente de salvación es Dios, no nosotros. Él es el que nos salva. O sea, la palabra del Evangelio, la palabra de la cruz, es poder de Dios. Y ese poder de Dios nos salva, nos está salvando.
Y Pablo siempre va a apoyar lo que él dice con la Escritura. Y dice, ¿cómo está escrito? Pues está escrito, dice. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Está citando o parafraseando Isaías 29:14. Te lo voy a leer. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. El contexto de este pasaje es que el pueblo de Israel adora a Dios de boca nomás, de palabras, pero no con el corazón. Entonces sus sabios, sus consejeros, nunca tenían en cuenta a Dios para dar sus consejos, para tomar decisiones. Por eso Dios dice, destruye la sabiduría de los sabios. En el Salmo 33:10 leemos, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Dios destruye la sabiduría humana. Y en Proverbios, bueno, vos conocés el versículo, Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Viste que divide el mundo en dos? Siempre. Ahora bien, esta oposición entre la sabiduría de Dios y la sabiduría humana también está en el Nuevo Testamento. En Santiago, claramente, él dice, Santiago 3:15, dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. La sabiduría humana, que es terrenal, animal, diabólica. Con ese tipo de sabiduría vos podés alcanzar a entender a Dios, podés entender la palabra con ese tipo de sabiduría. Pero dice el versículo 17, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y Santiago, de hecho, en el capítulo 1, dice que si vos no tenés sabiduría, vos tenés un problema que resolver. Pedí sabiduría a Dios. Bien, el apóstol Pablo escribió a los Romanos. Romanos 1, 21 y 22, tremendo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, y profesando ser sabios, se hicieron necios. Los sabios de este mundo son necios. Y Pablo sigue con las citas del Antiguo Testamento para probar lo que él está diciendo, que la sabiduría del mundo no sirve. Entonces él hace una serie de preguntas basadas en el libro de Isaías. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Todas estas preguntas provienen del libro de Isaías. ¿Dónde está el sabio? Es una cita de Isaías 19:12. ¿Lo buscas vos o lo leo yo? 19:12. Acá se refiere a una profecía de Isaías contra Egipto. Egipto, famosa por su sabiduría, ¿no? ¿Lo leo? Sí. ¿Dónde están tus sabios, Faraón, para que te enseñen y anuncien los planes que el Señor Todopoderoso tiene contra Egipto? Eso no existe. O sea, los sabios de Faraón nunca le van a dar a hablar de los planes de Dios. Es imposible. ¿Dónde está el escriba? Pregunta también Pablo. Esto se refiere a Isaías 33:18. ¿Y lo tiene? Su corazón imaginará el espanto y dirá, ¿qué es el escriba? ¿Qué es el pesador del tributo? ¿Qué es el que pone en la lista las casas más insignes? Esto se refiere, ¿vos te acordás el episodio cuando Ezequías era rey de Israel? Sennacherib, el rey de Asiria, creo,
vino a invadir Jerusalén. Y bueno, vos sabés que el vocero del rey salía todos los días a, ¿cómo se dice? A amedrentar al rey y a todo el pueblo. Pero bueno, el rey Ezequías confió en Dios, esperó en Dios, y Dios hizo un milagro. En una noche mató a 185.000 soldados de los enemigos. Y entonces la pregunta que hacía Isaías es, ¿y ahora dónde está el escriba? ¿Dónde está el escriba que tenía que llevar adelante el recuento del botín? ¿Dónde están los que tenían que recaudar el tributo? ¿Dónde están los que tenían que contar las torres que iban a destruir? ¿Dónde están? Todos muertos. Porque Dios destruye la sabiduría del mundo. Y la siguiente pregunta, ¿dónde está el disputador de este siglo? Se refiere también a ese episodio. El disputador era justamente ese que salía a amedrentar al pueblo. ¿Dónde está el disputador de este siglo? Lo que está diciendo es que así como fue en la época de Isaías, también estaba siendo en la época de Pablo y también es en nuestra época. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Dice Pablo. La cita es Isaías 44:25, que dice que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Lo que está diciendo Pablo es, así como la sabiduría del hombre no sirvió en la antigüedad, y Dios destruye esa sabiduría. Estaban los adivinos, los agoreros, todos diciendo profecías y tonterías que no se cumplieron. Dios destruyó esa sabiduría. Lo sigue haciendo ahora, en la época de Pablo y aún hoy. Entonces Pablo, de alguna manera, pregunta, ¿y dónde están los que discuten? ¿Dónde están los filósofos? ¿Dónde están los sabios de este tiempo, los científicos? ¿Dónde están? A la hora de dar respuesta al verdadero problema del hombre, que es salvarlos de la condenación eterna. ¿Dónde están? No hay manera. ¿Se entiende? Y vemos claramente, el mundo crece en más y más conocimiento, pero decae cada vez más en sabiduría. Ahora estamos de nuevo ante una guerra, prácticamente una guerra mundial. ¿Qué nos diferencia de las personas de ese tiempo? La calidad de las armas nada más, pero no hemos crecido en sabiduría, solamente han crecido en el conocimiento, en la mecánica, en todo lo que tiene que ver con fabricar mejores armas. Tenemos edificios más grandes, nos movemos con otro tipo de vehículos, pero en cuanto a sabiduría, estamos como antes, no hemos mejorado. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, te lo vuelvo a repetir porque tiene su problema esta frase. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Si vos lo lees con atención vas a darte cuenta que tiene su problema. De hecho, hay dos interpretaciones sobre este versículo. Algunos entienden que lo que está diciendo acá es que el mundo, por medio de su sabiduría, no conoció a Dios. Entonces, en su sabiduría Dios agradó, dice, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea que el hecho es que Dios se manifestó al mundo y el mundo, en su sabiduría, no lo conoció. Hay algunas versiones, algunas traducciones, que siguen este rumbo. Fíjate, la Dios habla hoy, traduce así: puesto que el mundo no usó su sabiduría para reconocer a Dios, ves que el mundo fue la gente, no usó su sabiduría para conocer a Dios, donde Él ha mostrado su sabiduría, dispuso a Dios en su bondad salvar por medio de su mensaje a los que tienen fe, aunque este mensaje parezca una tontería. O sea, la sabiduría del mundo no pudo alcanzar, según esta interpretación, para entender a Dios. Entonces Dios
escogió la locura de la predicación. La palabra de Dios para todos dice, el mundo en su propia sabiduría no conoció a Dios, así que Dios en su propia sabiduría prefirió salvar a los que creen por medio de la tontería del mensaje que anunciamos. ¿Te das cuenta entonces la idea? El mundo no alcanzó con su sabiduría a entender a Dios. Y apoyan su postura con pasajes como Hechos 14:17. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempo fructífero, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Hechos 17:27 dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y el famoso Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, Dios se manifestó al mundo, el mundo con su sabiduría no lo conoció. El Antiguo Testamento dice, los cielos cuentan tu gloria, el mundo no lo conoció, entonces Dios, ante eso, dice, bueno, van a conocerme por medio de la locura de la predicación. Pero esta es una forma de interpretar ese pasaje. Otra forma de interpretar el pasaje es que Dios se agradó en salvar a los creyentes solamente por la locura de la predicación, descartando, rechazando, dejando de lado por completo la sabiduría humana. ¿Se entiende? O sea, fue un hecho determinante de Dios. No se puede alcanzar, o sea, Dios determinó que no puede el mundo entenderlo por medio de su sabiduría. Y algunas versiones, por ejemplo la NBI, dice, ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no le conociera, ¿te das cuenta del cambio? Dios dispuso que el mundo no le conociera. Mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. La Nueva Traducción Viviente dice, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana, usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. La lenguaje actual dice, Dios es tan sabio que no permitió que la gente de este mundo lo conociera mediante el conocimiento humano. En lugar de eso, decidió salvar a los que creyeran el mensaje que anunciamos, aun cuando este mensaje parezca una tontería. ¿Te das cuenta entonces? Bueno, vos podés elegir una de las dos, pero el hecho es que Dios solamente puede ser conocido mediante la locura de la predicación. Y esto es determinante, y esto es muy claro, y esto nos hace pensar. Vos nunca vas a convencer a nadie, porque esto no es por razonamiento. Y escuchá bien esto. Vos podés discutir con una persona, por ejemplo, sobre la creación. La persona es un evolucionista y vos sos un creacionista. Y van a discutir sobre el tema. Y hasta capaz que lo convencés. Capaz que la persona llega a la conclusión, tenés razón, existe un Dios creador. Por eso no va a ser salvo. No va a ser salvo por eso. Solamente va a ser salvo por la locura de la palabra de la cruz. Por el Evangelio. No es algo que vos podés discutir con la persona. No es convenciéndola. Y el Evangelio, Pablo lo expone claramente en el capítulo 15, versículos 1 al 3. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Esto es lo que te hace salvo. Si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Eso es lo que cambia, eso es lo que produce vida. La palabra de la cruz. ¿Sí? Bueno, esto es una locura para los que no creen.
Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, dice Pablo. Ahora fíjate que él divide a los incrédulos en dos. Hoy había dividido el mundo en dos, ¿no? Los que se salvan y los que no se salvan. Ahora a los que no se salvan los divide en dos, o a los incrédulos, mejor dicho. Los divide en dos, conforme, bueno, a la gente que él conocía en ese tiempo. Judíos y griegos. Los judíos, dice, piden señales, los griegos buscan sabiduría. O sea, los dos son incrédulos y los dos tienen una manera equivocada de buscar la fe. O sea, algunos, los griegos, los judíos piden señales, ellos quieren ver para creer. Quiero ver una manifestación de poder, entonces voy a creer. Y el Señor Jesús dice que no se confiaba de estas personas. Dice, porque muchos lo seguían por las señales. Fíjate lo que dice Juan 2, versículos 23 y 24. ¿Quién lo lee? ¿2, 23 y 24? Sí. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía. O sea, los que lo buscan por señales no es una verdadera manera de buscarlo, no va por ahí la fe. Dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces algunos buscan, bueno, a ver si vos me mostrás con una manifestación de poder, ahí voy a creer. Otros dicen, no, quieren llegar por medio del razonamiento. A los griegos les gustaba que se los convenza. Pero Pablo dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. O sea, nosotros no tenemos que buscar el gusto de la audiencia. Claro que a la gente le gusta ver señales, o les encanta que uno los convenza con argumentos. Esa no es la manera que el Evangelio va a hacer su obra. Dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. De eso se trata. Para los que buscaban señales se encuentran con un tropiezo. Aquellos que querían ver manifestaciones de poder se encuentran con el tropiezo de la cruz. Se encuentran con que Cristo, el Mesías, fue muerto en un madero. ¿Sabes lo que significa para los judíos que alguien esté colgado en un madero? ¿Vos lo sabés? ¿Qué es? Maldito. Ahora, no hay contradicción más grande para un judío que le diga que el Mesías es un maldito de Dios. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque ellos no entienden la palabra de la cruz. Porque Él fue maldito en la cruz por nosotros, como dice Gálatas. En Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está maldito todo el que es colgado en un madero. Ahí realmente estaba la manifestación de poder. Él estaba cargando con nuestra maldición. Pero los judíos no lo entienden. Para los gentiles, para los griegos, los gentiles, que buscan que se los convenza por medio del razonamiento, se encuentran con una locura. Que el Cristo, el Salvador, fue crucificado como el peor de los criminales. Y peor para ellos, dice, encima se les habla de la resurrección. Pablo dice que en Atenas, cuando les habló de la resurrección, directamente se les reían en la cara. Se les reían y en Atenas no se convirtió prácticamente nadie. Porque para ellos es una locura. Para unos tropiezos, para otros locura. Pero dice, más a los llamados, y dice, así de judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea, para la inmensa mayoría de judíos y griegos, Cristo es tropiezo y locura. Pero para los llamados de entre ellos,
No todos los judíos y los griegos se pierden. Cuando dice griego, no está hablando de los de nacionalidad griega. Está hablando de los que fueron afectados por su cultura. Nosotros, de hecho, heredamos ese tipo de cultura. La democracia es griega. Tenemos un montón de la manera de pensar. Entonces, cuando habla de griego, está hablando del resto de los que no son judíos. ¿Se entiende? Entonces, lo que dice Pablo, bueno, para los judíos es tropiezo, para los gentiles es locura, pero hay personas de entre los judíos y los griegos que son llamados. Para esos es poder de Dios, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora, ¿cómo que son llamados? ¿Qué quiere decir que estos son llamados? ¿A qué se refiere? Porque el Evangelio es un llamado general. Todo, el predicador tiene que, Pablo por ejemplo, él se paraba en la sinagoga y predicaba a todos. Después iba a la casa de justo, cuando lo echaron de la sinagoga iba a la casa de justo y él predicaba a todos los que estaban ahí. Ahora la mayoría de esas personas tropezaban con esa palabra o la consideraban una locura, la mayoría. Y se iban. De hecho, siempre lo trataban de matar, vos sabés. Pero solamente algunos de esos, es poder de Dios. Porque cuando la Biblia habla de llamado, hay dos tipos de llamado. Está el llamado general, el que te estoy diciendo ahora, que Pablo parado delante de todas las personas, hablándole a todos son llamados y la mayoría lo rechazan. Pero hay otro llamado, el llamado de Dios, lo que solamente sienten los verdaderamente llamados, que se llama el llamamiento eficaz, el llamamiento interno. Ante la predicación del Evangelio, algunos responden. A algunos, cuando les hablan de pecado, les viene la convicción de pecado. Aquellos que el Espíritu Santo trabaja, los convence de pecado. Y les despierta el entendimiento para que crean. Esos son los llamados. Fíjate, vamos a ver algunos versículos. Dice Juan 15:26, el Señor Jesús dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Es el Espíritu Santo que toca a aquellos llamados. Y en el versículo 16:8 dice, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Pero yo quiero hacerte hincapié en este pasaje que creo que es el más claro de todos, que es Romanos 8:28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿sabes? Lo conocés, ¿no? Todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, acá está entonces bien claro el trabajo de Dios. Y quiero hacer hincapié en que habla en pasado. Todo esto ya lo hizo Dios. A los que antes conoció quiere decir a los que escogió. A los que antes conoció, antes de la fundación del mundo se está refiriendo, a estos, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Él escogió a algunos de entre los judíos y los gentiles para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos que Él predestinó, los escogió, los predestinó para ser como su Hijo, a estos, y solamente a estos, también llamó. Ese es el llamamiento eficaz que yo te estoy diciendo. Ahora, los que llamó con este llamamiento eficaz, dice, y a los que llamó, a estos también justificó. Dios justifica a los que Él llamó, a los que escogió de antes de la fundación del mundo. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Está hablando de la glorificación que va a hacer cuando estemos con el Señor, cuando Él regrese. Está hablando como pasado, como que ya ocurrió, porque ya la obra está hecha por Él. ¿Se entiende? Entonces, de eso trata el llamamiento. Él llama a los que Él escogió. Y de los que Él llamó, no se pierde ninguno.
¿Se entiende? Entonces, para los llamados, no es ni locura ni tropiezo, es poder. Poder y sabiduría de Dios. Dice Efesios 1:19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Entonces, el poder que levantó Cristo de los muertos es el que actúa en nosotros dándonos también vida. Ese poder. Los judíos piden señales. Bueno, no hay mayor señal que esta, pero ellos no lo pueden entender. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. La sabiduría del mundo es estupidez. No hay mayor estupidez que confiar en la sabiduría del mundo. La sabiduría de Dios tiene que ver con la cruz. La sabiduría de Dios tiene que ver con la solución del mayor problema de la humanidad, que es la condenación, que es el pecado. Y solo la sabiduría de Dios puede responder a ese problema. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. No hay nada más débil que un bebito recién nacido, ni un hombre agonizando en una cruz. ¿Vos conocés algo más débil que eso? Bueno, sin embargo, ese bebé recién nacido y ese hombre agonizando en la cruz es Dios fuerte, dice Isaías. Un niño nos ha sido dado, bueno, Dios fuerte. Lo más débil de Dios es más fuerte que cualquier cosa del mundo. Y lo insensato, el mundo dice, qué insensato que digan que el Hijo de Dios nació y lo pusieron en un pesebre. O que el Hijo de Dios muera como un criminal. Qué insensato que es. Bueno, eso es sabiduría de Dios. Lo que el mundo considera insensatez para Dios es sabiduría. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Y ahora le dice, bueno, solamente tienen que mirarse ustedes mismos para entender lo que yo estoy diciendo, dice Pablo. Mírense ustedes mismos. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Si se estuvieran los corintios, verían que, bueno, ellos no fueron escogidos porque eran más sabios que el resto, porque eran más poderosos, más lindos, más rubios. No. Nada que ver. No eran más ricos, no fueron escogidos por eso. O sea, solamente tenían que mirarse a ellos y van a entender que lo que estaba diciendo Pablo era verdad. El Señor Jesús, orando en Mateo 11:25, dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agrada. Los niños son sus discípulos. Entonces le dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para que no quede nada en duda, ¿no? Lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Bueno, acá tenemos el énfasis en la soberanía de Dios, ¿no? Él escoge como Él quiere. No hay mérito. Acá se deja bien claro que no escoge Dios por mérito. Al contrario. Los criterios mundanos son destruidos por esto. O sea, el mundo se interesa por los más sabios, por los más poderosos, por los más ricos. Dios los descarta. Y de hecho, el mundo nunca va a poder comprender a los escogidos. El Señor en el Sermón del Monte dice, bienaventurados, ¿quiénes? Los ricos, no, los pobres en espíritu. Bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia. De hecho, él dice, también en Mateo dice,
que la sal de la tierra y la luz del mundo no son ni los poderosos, no es Putin ni el otro, no me acuerdo cómo se llama. Biden. Ninguno de esos son la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. La iglesia, los creyentes son la luz del mundo. Los menospreciados, los locos, lo necio del mundo. ¿Se entiende? Esos son la sal y la luz de la tierra. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Los corintios debían entender esto. Debían entender que ellos no fueron elegidos por mejores que el resto. O sea, Pablo, ya al comienzo de la carta, les empieza a mostrar la realidad tal cual es. Nadie se puede jactar delante de la presencia de Dios. Más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Ni siquiera tenemos mérito en estar en Cristo Jesús. Cuando dice estar en Cristo Jesús es vivir en Cristo Jesús, tener comunión con Cristo. No es por nosotros, no es porque nosotros un día dijimos, bueno, yo creo, no. Por Él hizo la obra completa. Él nos dio todo para que nosotros podamos estar en Cristo Jesús. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. O sea, acá, en la Reina Valera, menciona sabiduría, justificación, santificación y redención, como una lista de cosas que hemos sido hechos. Pero en realidad lo que está diciendo acá es que nosotros, al estar en Cristo Jesús, tenemos la verdadera sabiduría. La verdadera sabiduría es la sabiduría de la cruz. Y al tener la sabiduría de la cruz que nos fue dada, tenemos ¿qué? Justificación. O sea, justificación es que aunque no somos justos, hemos sido justificados por Él. Santificación, aunque hemos sido siempre pecadores, ahora fuimos separados, hemos sido hechos santos y santificados en Él. Y redención, el Señor Jesús pagó el rescate de nuestra esclavitud, de nuestro pecado. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Si en algo nos podemos gloriar nosotros, es en el Señor Jesús. Y esto está citando a Jeremías 9, 23 y 24, que dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. En realidad Pablo va a seguir con este tema en el siguiente capítulo. Los primeros 5 versículos siguen con el tema de la palabra de la cruz, lo que indica que la división de capítulos a veces no es tan acertada, ¿no? Pero bueno, por eso lo dejamos para el próximo martes.